se apaguen las luces y no haya dónde mirar. Hombre, a mí las cicatrices me ayudan a no olvidarme de lo que soy y de dónde vengo. Para mí es superación, es un poco también guía del camino, ¿no? Al final es como, oye, esto lo he pasado así, quiero, bueno, pues sí, quiero como seguir este camino y saber de dónde provengo y no olvidarme de eso nunca. De Salitre a Lisio Sileña ha alumbrado Marilia Monzón su primer cancionero. Prenderé una velita es un canto a las mujeres que, al igual que ella, miran al pasado para entender su presente. Como parte de una nueva oleada de artistas que recuperan el folclore, esta joven de Galdar ha levantado un refugio frente al ruido que impera hoy la industria. Hay tantos recuerdos depositados en estas canciones que, por momentos, parece que va a desplegarse un álbum de fotos en el que cualquiera podría verse reflejado. Aparecen sus padres, sus abuelos, sus amigas, mientras de fondo, como si de un salmo se tratase, su voz relata con marcado acento canario el amor que tanto les une. En la guarida de Marilia Monzón, el podcast pop del Periódico de España. Vamos a empezar la entrevista con algo un poco así abstracto, ¿vale? Vale. Si pudiésemos crear desde cero un planeta, un mundo que reflejase el imaginario de Marilia Monzón, ¿qué cosas tendría? Wow, pues... ¿qué cosas tendría? Me lo tendría que pensar muy bien, ¿no? Pero así como a nivel general, yo creo que tendría muchísima naturaleza alrededor. Te pega. Yo creo que el elemento fundamental para tener así como un planeta como imaginario, creo que sería mucha naturaleza. En las ciudades, o sea, que ya no solo fuese como el lugar, el campo, la playa y tal, sino como mantener la naturaleza también dentro de las ciudades, sí, totalmente integrada. Jolín. Sí. A lo largo de tu carrera he visto que has hablado de desamor, de crecimiento personal, de soledad. ¿En qué momento estás tú ahora mismo, si tuvieses que reflejarlo en una canción? Bueno, pues creo que actualmente, llevándolo un poco al disco, Bailo conmigo misma es una canción que la compuse, justo fue la última que... La que cierra. Exacto, la que cierra el disco y fue la última justo que compuse en todo este proceso creativo. Yo creo que actualmente esta es la que más me define, ¿no? Que al final, bueno, pues Bailo conmigo misma, para mí es casi como un ritual. Creo que hay que soltar, hay que llorar y creo que no hay nada más sanador que bailar, ¿no? A mí, no sé, a mí me trae como... Bueno, sí, me relaja y al final, pues eso, llorar también me hace como soltar todo lo que llevo dentro. Y yo creo que esa es la que justo más me representa y ahora, en este momento en el que estoy. ¿Y cuesta llegar a ese punto? El de respetarse, el del autocuidado, el quererse, ¿no? De alguna manera. ¿Cuesta llegar ahí? Completamente. Yo creo que todo lleva un proceso, todo es un aprendizaje y Bailo conmigo misma, por supuesto, es como una reflexión de todo eso que he ido viviendo a lo largo del tiempo y que a día de hoy aún tengo que seguir trabajando mucho en mí misma. Pero yo creo que ya empieza a ser como un reflejo de lo que siempre he querido, ¿no? Cuidarme, respetarme a mí misma, escucharme cuando lo tengo que hacer. Complicado a veces. Sí, muy complicado a veces. Sí, sí. Y oye, desde el punto de vista artístico, musical, ¿qué papel ha jugado tu familia en tu desarrollo, ¿no? Digamos, más artístico? Bueno, pues yo la verdad que he tenido mucha suerte porque tengo una familia que siempre ha estado a mi lado, han estado ahí aguantándome la mano en todos momentos, en los buenos y en los malos. Y la verdad que para mí es todo un placer y un honor tenerlos como parte de homenaje en este disco, ¿no? Para mí muchas de las canciones, por ejemplo Semilla, habla de mi familia, habla de mi raíz, habla de mi tierra y para mí es como un recuerdo eterno a las personas que me cuidan y me quieren. Qué bueno. Y respecto a ellos, quiero decir, cuando vivías allí en Galdar, no sé, ellos te inculcaron la música, la aprendiste de unos amigos, te vino solo, o sea, ¿cómo fue esto? Yo creo que me vino solo. Es verdad que en casa mi madre siempre había escuchado muchos boleros, de ahí a que me viene un poco esa referencia. Y bueno, sí, en casa siempre se escuchó música, pero es verdad que esto creo que ha sido un poco innato. Yo desde pequeña siempre me ha
me ha gustado cantar, cuando no estaba cantando estaba llorando, entonces mis padres ya decidieron apuntarme a la escuela de música y ahí fue cuando empecé a hacer como mis primeros pinitos en clases de piano, en canto y a cantar en mi pueblo, en Galdar. Y porque tu música al final bebe mucho de eso, ¿no? Pero ¿qué te ha aportado tu tierra, no Galdar, Canarias en general, ¿no? En ese folclore que se reconoce mucho en tu música, ¿qué te ha aportado? Hombre, al final la sonoridad canaria, instrumentos como el timple, los tengo muy presentes en estas canciones. Por ejemplo, Tranquilo mi corazón es una canción que el timple es muy protagonista. Y al final, pues eso, el folclore canario es algo que me recorre por las venas, es algo que me ha influenciado desde pequeña y es algo que siempre ha estado muy presente en mí. Entonces, de una forma u otra, a mí me apetecía también tener como ese homenaje a mi raíz. A la tierra. Sí. Porque tenías referentes de gente de allí que te hayan aportado, que te hayan inspirado de alguna manera. Sí, ahí en Canarias, bueno, por ejemplo, Benito Cabrera, que es un timplista mítico y maravilloso, y bueno, mucha gente que sí que me, bueno, yo que sé, por ejemplo, es el grupo típico Los Gofiones, Los Sabandeños, son grupos de toda la vida de Canarias, y si tuviese que hablar de algún artista también que me inspira mucho, Valeria Castro, que viene de La Palma, también canaria, y un honor y un privilegio tener a mujeres en mi tierra que hayan sido referencias y parte de la inspiración de este proyecto. ¿Y has colaborado con ella ya? Bueno, hemos hablado mucho, ella ha venido a un par de conciertos míos, ¿sí? Yo he ido a sus conciertos, sí, al final hemos compartido como mucho juntas, Qué bueno. y bueno, ojalá pronto sí que se pueda dar esa colaboración, yo muy feliz. He notado como que en tu música, tanto en este primer álbum como en las anteriores canciones que has ido lanzando, hay mucha como referencia, ahora corrígeme, ¿no? Latinoamericana. No sé, sobre todo los ritmos, por lo que yo he notado, ¿no? ¿Quién te ha inculcado esta semilla, ¿no? ¿Quién ha plantado esta semilla en ti de las músicas latinoamericanas? Se intuye mucho Natalia Lafourcade, por ejemplo, ¿no? ¿Quién ha depositado eso en ti? Hombre, yo creo que al final Canarias y Latinoamérica tienen una conexión, un vínculo muy profundo, muy intenso, y al final yo creo que de ahí me viene un poco, ¿no? Estas referencias latinoamericanas, creo que es algo que ya viene incluso desde mis antepasados. Mi abuela tiene primos en Venezuela, yo creo que hay algo en mí que se ha quedado de esa parte del otro lado del charco, y de una forma u otra pues también quisimos tenerlas presentes en este disco. Claro. Entonces, claro, mi misión siempre ha sido como mezclar mis raíces canarias con las raíces latinoamericanas, y además hemos tenido mucha suerte de poder contar con Nacho Sotelo, que ha sido el mezclador de las canciones de este disco, un mexicano. Nacho Sotelo tiene algún Grammy, ¿no? Sí, tiene algún Grammy, Claro, ha trabajado con Mon Laferte, con Carla Morrison, con ya está, Valeria me sonaba. Castro, Sí, o sea, sí, ha sí, trabajado sí. con mujeres que me han inspirado también muchísimo. Entonces ha sido todo un placer y un honor poder trabajar con él, porque creo que le ha dado como el punto final a esa sonoridad más iberoamericana. Sí, sí, completamente. Vamos a hablar de la primera canción que lanzaste de manera, digamos, oficial, independiente, que fue Trazando Rutas. Si la volviésemos a escuchar a día de hoy, ¿qué pensarías? Bueno, pues para mí es una canción muy especial. Creo que marca un evidente antes y después en mi etapa musical. Vale. Y yo creo que también en parte en mi vida, porque al final hablo de una cosa muy personal, de un accidente de tráfico que yo sufrí hace un par de años, y me di cuenta al escribirla que había muchas heridas que estaban aún por sanar y por curar. Entonces escribir esta canción también fue como parte de terapia. Así que a día de hoy la recuerdo como, para mí es como una de las canciones más especiales que he escrito nunca, y siempre me emociona mucho cantarla. Qué Sí, guay. sí. Te voy a leer unos versos porque me los he apuntado aquí, Ay, ¿vale? Y ahora los vale. comentamos, que dice: trazando rutas en mi cuerpo, bosques, selvas y desiertos, lugar que me cuida desde la raíz, yo me hago rama, siento que crecí. Yo quiero preguntarte, ¿es difícil escribir de uno mismo? Yo creo que es lo más difícil. A mí hablar de una experiencia tan personal, hablar de algo que tengo bueno, pues como, sí, muy adentro de mí misma. Al final fue un accidente de tráfico que, bueno, que pues todo lo que conlleva eso, Sí, ¿no? sí, sí. Bueno, pues una superación y demás, pues me resultó muy difícil hablar de esto. Pero bueno, luego cuando ya la tienes terminada y demás, a mí me gusta mucho verme reflejada, y creo que Trazando Rutas ha sido como una primera carta de presentación de mí misma que refleja muy bien lo que soy y lo que quería contar en ese momento. ¿Para qué sirven, crees, esas cicatrices de las que hablas en la canción, más allá de que sean algo visible? ¿Para qué crees que sirven? Hombre, a mí las cicatrices me ayudan a no olvidarme de lo que soy y de dónde vengo.
Para mí es superación, es un poco también guía del camino, ¿no? Al final es como, oye, esto lo he pasado así, quiero, bueno, pues sí, quiero como seguir este camino y saber de dónde provengo y no olvidarme de eso nunca. ¿Cómo se siente una persona cuando en un texto, en una canción, ¿no?, se abre en cuerpo y alma? Porque también hay, no sé, a lo mejor te pasa cierto punto de pudor, cierto punto de miedo, ¿no?, de que la gente indague ahí dentro. No sé si te ha pasado eso. Sí, pues mira, justo esta semana que ya lanzábamos el disco, había como una sensación un poco rara en mí misma de... Voy a contar en 10 canciones mucha parte de mí misma, muchas de las vivencias que he estado, bueno, que he vivido durante este tiempo, exacto. Y había un punto en el que me parecía como un poco extraño, ¿no? Contar o abrirme tanto en canal y contar tantas cosas personales. Pero bueno, a mí de una forma u otra creo que es lo que más me gusta de la música, ¿no? Poder contar lo que me pasa, hacerlo canción y luego ver cómo las otras personas también se sienten identificadas con eso. Pero y luego cuando lo llevas al directo no te da como un poco de, joder, de pudor, ¿no? Ahí de plantarte de cara a la gente y que la gente, bueno, al final cada uno tiene una interpretación, ¿no?, de cada canción y tal, pero no sé, a mí me costaría muchísimo, ¿no? Bueno, yo creo que al final las canciones están como para que cada uno se lo lleve a su territorio, ¿no? Y que cada uno las haga suyas. Entonces, bueno, yo las escribo, las lanzo y que la gente se las quiera tomar como quiera. A veces, yo qué sé, por ejemplo, me pasó mucho con La Realidad, que mucha gente preguntaba, oye, ¿y a quién se la dedicas? ¿Y por qué tal? Y yo, bueno, pues realmente no se la dedico a nadie, fue como una etapa de mi vida que pasaban ciertas cosas, pero no se la dedico a nadie. Sí, o sea, la gente a lo mejor se pensaba que era por alguien en concreto, ¿no? Pero bueno, al final... Eso, que cada uno se la lleva como a su territorio y creo que también eso es lo bonito de la música. Sí. Según tengo entendido, este tema, Trazando Rutas, lo lanzas una vez ya estás viviendo en Madrid. ¿Te costó salir de Canarias, en este caso de Gran Canaria, mudarte, empezar de cero? Hombre, salir de casa yo creo que siempre cuesta un poco. Vale. Pero es verdad que a mí me apetecía mucho estar en Madrid, seguir formándome a nivel musical y creo que Madrid es como la ciudad perfecta para esto. Me da mucha pena que... Bueno, pues que al final creo que en Canarias todavía queda mucho trabajo por hacer en este sentido. De industria, exacto. Decir, ¿no? Es verdad que ya se empieza como a movilizar todo este movimiento de la industria musical, porque creo que en Canarias hay mucho por hacer, hay mucho por descubrir y yo espero, tengo la esperanza de que estemos en el camino de eso. Tengo entendido que hay una canción que es Cruzando el Charco, sí. que la compusiste en un avión. ¿Puede ser? Sí, real. Vale, o sea, ¿cómo fue esto? Porque lo he leído, pero me ha generado un poco de choque y digo, espérate, le tengo que preguntar. O sea, lo compusiste en un vuelo, Gran Canaria a Madrid, y te vino la inspiración ahí, o sea, ¿cómo fue eso? Es que fue muy fuerte, o sea, yo lo pienso y ha sido como una de las pocas veces que de repente como que me inspiro en un lugar, ¿no? Vale. O sea, normalmente siempre suelo componer en casa o de repente hay una historia que me viene como a la cabeza en un lugar concreto y luego ya vengo a mi casa y la escribo. Sí. Pero normalmente no suelo como estar en un lugar y escribirla allí directamente, ¿no? Y Cruzando el Charco me pasó. Jolín. Estaba justo ya para entrar en el avión, ya empecé a escribir como un par de versos y ya dentro del avión fue cuando la terminé de escribir. Además me acuerdo que era como un Boeing, era un avión de estos gigantes que eso nunca suele pasar Transatlántico me lo contaron, sí. Y es que nunca se me olvidará, te lo prometo, iba en pasillo. Jolín, en ya ves, pasillo, qué fuerte. ¿Y cómo se puede cuidar la raíz, en este caso, tu raíz canaria, viviendo a tantos kilómetros de distancia? No sé si haces algo en especial como para mantenerla, ¿no? Como para cuidarla. Hombre, yo creo que para cuidar la raíz, yo creo que lo primero hay que cuidar la gente que tienes en tu tierra, ¿no? Sí. En tu familia, tus amigos de toda la vida y, por supuesto, visitarla cada vez que yo me pueda escapar, ¿no? Al final yo creo que esa es mi mejor manera de cuidar mi raíz, siempre teniendo presente mi tierra, mis principios, el lugar de donde vengo. Y yo creo que de eso ha sido como mi clave para no olvidarme de quién soy y sobre todo de dónde vengo. Estaba estos días escuchando tu discografía, ¿no? Y yo creo que hay un momento, cuando empiezas a lanzar estas canciones previas, ¿no?, que hay como un punto de inflexión, ahora me corriges, ¿no? Pero yo creo que cuando lanzas La Realidad, el tríptico de La Realidad, como que empiezas a acercarte mucho a ese imaginario de que hablamos al principio, ¿no? ¿Tú lo notas así como que fue un punto de inflexión, de cambio, de acentuar el sonido al que querías llegar? ¿Lo vives así? Sí, totalmente. Yo creo que esta etapa musical fue, ya desde Trazando Rutas, fue como un momento clave en todo mi proceso creativo. Yo venía de un lugar en el que era totalmente diferente. Vale. Y a mí me apetecía como parar, encontrar mi sonido, buscar nuevas referencias, inspirarme de
de muchos artistas que escuchaba en ese momento. Y sí es verdad que entre Trazando Rutas, Cruzando el Charco y este tipo de canciones hasta el Tríptico de la Realidad sí que supuso un punto de inflexión, como decías, ¿no? Y yo creo que se nota sobre todo en el tipo de letra, Sí. en las historias que cuento y en la sonoridad. De hecho, me hablabas de las letras, eso es justo lo que te iba a decir, ¿no? Las 3 canciones que reflexionas un poco sobre la ausencia, ¿no? Sí. Joder, se nota como una madurez que no corresponde a una chica de 21 años que tenías en ese momento, ¿no? Sí. Tú cuando te vuelves a escuchar lo notas así también, de que hay una madurez extra que no corresponde a lo mejor con la edad vital de uno. Totalmente, yo creo que igualmente esto es una cosa que me pasa mucho, ¿no? Que al final soy una chica muy joven, pero siempre como que, bueno, la gente no me suele decir que tengo 23 años, ¿no? Ajá. Siempre me echan como un Más. poco, un par de años más. Entonces, bueno, yo creo que la música también esto se ha visto de una forma u otra reflejado. La Partida, La Realidad y La Marea fueron 3 canciones que para mí supusieron mucho a nivel personal. Y creo que son canciones que estoy tranquila porque creo que se redescubren en el tiempo, ¿no? Que son canciones que de una forma u otra permanecen ahí, ¿no? Y que pueden ser volver a escuchadas y estará bien. De una forma u otra me he dado cuenta como que el mar, bueno, o el océano Atlántico, no está muy presente siempre como en tu música. Ese simbolismo, ¿a qué lo quieres llevar o a qué lo que quieres reflejar con ello? Hombre, para mí el mar es como mi punto de referencia. Yo vivo en he vivido en una isla, vengo de una isla, y al final lo primero que ves es el mar, lo primero que ves al levantarte es el mar, y creo que de una forma u otra está muy presente en mi vida. Yo, no sé, cuando voy a Canarias lo primero que hago es pararme delante del mar, ir a la playa, despejarme, ya en invierno, verano, bueno, aunque al final en Canarias siempre tenemos buen tiempo. Primavera eterna. Exacto, pero sí que para mí el mar es como punto de referencia. Hay una cosa que me parece súper complicada, sobre todo cuando es un proyecto tan detallista, ¿no? Como en este caso el último álbum, es como encontrar al productor que va a vestir bien y que va a desarrollar bien la idea que tú tienes en la cabeza, que me parece súper difícil, ¿no? Ya. En este caso, ¿tú cómo lo hiciste? Bueno, las primeras canciones que trabajé, ¿no? Trazando Rutas, Cruzando el Charco de la Sí. Marea, tuve la suerte de encontrar a Juan Ibáñez, que fue manager, Sí. productor y un poco el que confió desde el primer momento en mi proyecto y en mí misma. Y a la que le estaré eternamente agradecida por darme esa oportunidad. Al final, pues yo venía de un lugar en el que era totalmente diferente a lo que yo quería hacer. Sí. Y bueno, encontrarlo a él y ver cómo entendía lo que yo quería hacer fue como un regalo justo en ese momento. Qué bueno. Y ahora actualmente haber encontrado a Juan Malatore, que es el productor de estas nuevas canciones de este disco, ha sido un regalo de la vida. Qué bueno. Fue algo muy orgánico, ya desde el primer café que nos tomamos sabíamos que ahí iban Qué a pasar bueno. cosas bonitas. Y yo admiro mucho a Juanma ya no solo por el arte sí, por todo lo que ha transmitido a nivel artístico a mi proyecto, sino también el gran corazón que tiene. Creo que para que las cosas salgan bonitas hay que ponerle mucho corazón y amor y en este disco creo que hay mucho de eso. Qué bueno. Sí. Hay una sensación generalizada, porque estos días está como poniendo alguna canción allí en la redacción, ¿no? Y todo el mundo decía, ¡ay, qué bonito, qué dulce, ¿no? Qué lindo! Y yo pensaba, ya, pero para que sea así, en el fondo tiene que ser como súper detallista, porque para que suene sencillo, bonito, lindo, al final tiene detrás un trabajo de la leche. Total, al final la sencillez hay que trabajarla. Claro. Sí, y al final, bueno, yo en mis canciones también quiero como... Sí, como un poco luchar por eso, por la sencillez, la naturalidad. Al final la dulzura también es algo que me viene innato. Sí. Y en estas nuevas canciones es verdad que dentro de la producción siempre hemos querido como tener un poco de ese contraste, ¿no? Mis historias, la dulzura que ya es algo que llevo dentro. Sí. Y un poco mezclar con la producción una parte como un poco más oscura. De hecho, hemos descubierto un nuevo sonido para mí, que es un poco más la parte electrónica. Vale. Que la descubrí de mano de Juanma y al principio era una cosa que, bueno, vamos a probar a ver qué tal, pero creo que se ve muy bien reflejada en el disco y hace como muy buena mezcla con esos sonidos un poco más folclóricos y de raíz. Sobre todo la última canción, la de Sí, Bailar conmigo. exacto. Esa se nota un montón. Sí. Siempre que los artistas tenéis que lanzar un proyecto, o una canción o lo que fuera, al final tomáis muchísimas decisiones, ¿no? Ya sea a nivel de sonido, a nivel de imagen, a nivel de producción, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez has tenido dudas de si la decisión que ibas a tomar Todo era el rato. complicada o no era buena? Esto es algo que me pasa todo el rato. No suelo ser muy insegura, pero cuando estoy trabajando en algo que me importa mucho, como fue este disco,
Sí que había momentos bueno, pues de mucha incertidumbre, de mucha inseguridad en el sentido Ya. de estar haciéndolo bien, Ujú. pero bueno, creo que es importante la gente que te rodea, ¿no? Ujú. Y que te pone un poco firme en tus ideas y decir, oye, Estás ahí. estás aquí, Ujú. lo estás haciendo, Ujú. vamos a probar, vamos a ver qué pasa. Creo que también esto ha sido un poco la filosofía del proyecto, ¿no? Yo necesitaba mucho tiempo, necesitaba parar, necesitaba Ujú. crear desde el silencio, que al final siempre decimos el silencio, pero el silencio también es música. Ujú. Yo en todo este tiempo no he parado de escuchar nuevas referencias, me he impregnado pues eso de nuevas sonoridades, de Ujú. nuevas letras, de nuevos artistas para poder crear estas canciones. Entonces, encontrar a gente que se haya sentado a mi lado, Ya. involucrando su tiempo y al final pues todo, ¿no? Ujú. Su arte, todo. Sí, energía, tiempo. Exacto, Ujú. ha sido como un regalo para mí, Qué bueno. totalmente. Hablabas del silencio, que es muy importante, ¿no? Sí. Dentro de a la hora de la creación. ¿Dónde lo has encontrado tú, ese silencio, ese ambiente como para inspirarte? A ver, yo al final creo que este disco se basa mucho en la introspección. Sí. Yo necesitaba, bueno, pues después de sacar este tríptico de la realidad, Ujú. necesitaba saber un poco por dónde quería llevar las riendas de este proyecto, ¿no? Ujú. Quería un poco, pues eso, sentarme conmigo misma, sacar lo que tenía dentro, que creo que era muy denso y poder, Ujú. bueno, pues eso, transformarlo en canciones, que ha sido prácticamente parte de la terapia. Ujú. Y bueno, ese silencio a mí me ha venido muy bien para saber lo que quiero contar y lo que quiero decir en este proyecto. Ujú. Vamos a hablar de Prenderé una velita, Mm. título muy bonito. ¿Cuántas velitas habéis encendido en vuestra casa? Muchas. Muchísimas. Yo es que he visto toda mi vida a mi madre, a mi abuela, a mis tías, a mi hermana prender velas en sinónimo de esperanza, en sinónimo de Ujú. atraer las cosas buenas. Entonces, de una forma u otra, para mí era también hacerle un homenaje a las mujeres que tanto me inspiran y que tanto Ujú. me han dado en mi día a día. Ujú. Hay una cosa que cuando uno escucha el disco, ¿no? Se da cuenta, y es que el acento canario, tanto desde el punto de vista vocal como también sonoro, ¿no? Sí. Está súper presente. Y yo quiero preguntarte, ¿por qué es importante reivindicar cada vez más los acentos de cada uno de nosotros, ¿no? ¿Por qué lo has querido dejar tan patente en este disco? Porque al final eso es lo que soy. Yo soy Ujú. canaria y allá donde vaya, pues por supuesto Ujú. reivindicaré y iré por delante, pues eso, con mi raíz, con mi tierra, con mi acento, Ujú. con nuestro léxico. Creo que al final en Canarias está, bueno, y en general en los diferentes lugares, ¿no? Galicia, Sí. Andalucía, Ujú. está viendo como una reivindicación de lo nuestro, de nuestra Ujú. tierra. Creo que todo está volviendo a casa. Y de una forma u otra a mí esto me parece como muy esperanzador, ¿no? Ujú. Ese camino de nuevo a nuestros orígenes, Ujú. creo que es un camino muy bonito a recorrer y al final pasa tantas cosas a nuestro alrededor, Ujú. pasa todo tan deprisa que creo que volver a casa y reflexionar y apreciar lo que tenemos Ujú. es algo que se nos ha olvidado, pero que también es muy necesario. Ujú. ¿Y tú has descubierto algo de ti o de tu familia, de tus orígenes en este proceso de creación? Mucho, mucho. O sea, Ujú. por ejemplo, con mis abuelos siempre he tenido muy buena relación. Sí. Pero en este disco he sentido que de una forma u otra he conectado más con ellos. Qué guay. Sí, o sea, siempre he sido como Ujú. muy familiar, Sí. ¿no? Y como, pero no sé, con mis abuelos he tenido como una conexión muy fuerte. Ujú. Yo siempre recuerdo mucho mi infancia y al final, por ejemplo, mi abuelo Paquito, Ajá. siempre ha sido como una persona que siempre me ha apoyado mucho con el Ujú. tema de la música y durante todo este recorrido de composición del disco recordaba mucho esos momentos en los que mi abuelo hacía de mi presentador. O sea, yo le decía, abuelo, tú me Qué tienes que bueno. presentar y yo voy a cantar y mi abuela es el público. O sea, Hostia. yo recuerdo, tengo como muy presente Qué bonito. esa imagen en mi Ujú. cabeza y, por ejemplo, lo que guardo nombra a mi abuela, ¿no? Como esos Ujú. mensajes que te dan las Qué guay. abuelas, esos consejos Enseñanza. Ujú. que nunca se olvidan y que creo que hay que mantener siempre. Qué bueno. Y en un disco que al final tiene como una paleta muy grande, tanto de sonidos como de temáticas, ¿cómo ha sido el proceso de composición? No sé si le has alumbrado un poco como un concepto general para el disco, cada canción ha sido de una manera diferente. ¿Cómo ha sido ese proceso de creación? Bueno, pues al final yo creo que todo ha sido a fuego lento. O sea, yo Ujú. no necesitaba lo que te decía, no necesitaba tiempo, necesitaba calma, tranquilidad para sacar un poquito todo lo que tenía dentro y Ujú. poder
mostrarlo en las canciones. Entonces siento que lo que se cocina a fuego lento también tiene que ser digerido a fuego lento. Entonces, bueno, voy con tiempo al tiempo, con la calma y un poco pues eso, aprovechando y disfrutando este momento de lanzamiento y bueno, eso. Esa era una pregunta justo que te iba a hacer ahora. ¿Lo que se cocina a fuego lento se puede realmente degustar a fuego lento? ¿Tú qué dirías? En un momento en el que la industria, la música se consume tan rápido, todo hay mucho ruido, lo que ahora antes duraba una semana, ahora dura 2 días. No sé, ¿se puede degustar a fuego lento las cosas? Yo creo que sí. Yo creo que hay una forma, como te decía antes, estamos todos volviendo como al lugar de referencia. Sí. Y bueno, yo reivindico un poco eso, ¿no? El escuchar, el sentarse. Yo creo que al final todo pasa tan rápido, para mí ya casi lo eterno se vuelve un poco efímero. Y con este disco yo quería contar pues totalmente lo contrario, ¿no? Yo me he tomado el tiempo necesario para crear estas canciones. Siento también que las personas se tienen que tomar su tiempo para escucharlas y para entenderlas y llevarlas a su lugar. Entonces, bueno, creo que las canciones han crecido desde lo más profundo de mi ser y ahora tienen que ir como encontrando los lugares donde ir creciendo poquito a poco, pero no tengo prisa, creo que al final el tiempo pone todo en su lugar, quiero disfrutarlo, quiero vivirlo, quiero cantar en diferentes lugares, quiero conectar con el público, disfrutarlo con mi banda, con la gente que ha estado apoyándome en todo este momento y ya está, y lo que tenga que hacer pues será. Sí. Sí. ¿A qué mujeres le cantas en este disco? Bueno, a mi madre muchísimo, le canto todo el rato en este disco, a mi abuela, a mi hermana también, que para mí ha sido como una referencia de fortaleza y de mucha inspiración. Y bueno, pues eso, a las mujeres de mi vida, a mis amigas, por supuesto, a las niñas, una canción que la segunda canción del disco de la que hago referencia pues un poco a mi infancia y a todos los momentos que vivimos las amigas entre nosotras. Y bueno, eso, Semilla, mi madre. Sí. ¿Y qué has aportado tú a ese cosmos femenino, ¿no? Porque el disco es muy femenino, muy con un imaginario muy concreto, ¿no? ¿Qué has aportado, tú dirías, una pregunta complicada, a ese universo femenino de tu familia, de tus amigas, ¿no? De lo que se ve reflejado en este disco. Bueno, yo creo que primero ellas también, o sea, ellas me han aportado mucho a mí a nivel inspiración, ¿no? Al final yo me he reflejado mucho, o sea, me he inspirado mucho en ellas para crear estas canciones y creo que de una forma u otra estas canciones hacen que ellas también se reflejen. Entonces creo que lo que he podido aportar en ellas ha sido como recordar de los lugares de los que venimos, ¿no? Y para coger todo eso y luchar por lo que somos. Yo creo que algo así. Hay una canción que es Tranquilo mi corazón. Sí. Ahora me vas a hablar un poco de la temática, yo te voy a decir lo que yo creo de lo que habla, Vale. tú me cuentas, si quieres, de lo que va. Y es que al final yo pienso que como que las Islas Canarias han sido un punto de encuentro de muchísimas culturas, ¿no? Entonces habla de eso, ¿no? Del intercambio constante de gente que pasa, gente que llega, gente que se queda, gente que se va. ¿Habla de eso? Sí, al final para mí Canarias es como un lugar de acogida, es un lugar de paso también para bueno, sí, para llegar a otros lugares y para mucha gente. Entonces, bueno, habla un poco de eso exactamente. En Canarias actualmente también pasa mucho, pero bueno, hace como unos años tuve una experiencia con un grupo de gente que llegó allí. Estuve mucho con esas personas, viví muchos momentos con ellos y me inspiraron mucho, ya no solo a nivel artístico, sino también personal. Creo que de ahí cogí mucho aprendizaje y Tranquilo mi corazón es como un abrazo a todas esas personas que llegan a lugares para conseguir bueno, pues nuevas oportunidades. Y para aportar también. Exacto. Y en el caso de Pequeñito, que suena como mucho a una nana, no sé si te la dedicas a la niña que tú eras de pequeña, si es así, ¿esa niña pequeña sigue viva? Por supuesto, esa niña sigue viva en lo más profundo de mi ser, pero sí es verdad que esta canción fue... cuando la empecé a escribir era una nana para mi sobrino, pero luego ya cuando termino de escribirla y ahora que la empiezo a cantar y demás, sí que me doy cuenta que dentro de esa nana se encuentra también la niña que llevo dentro. Pero bueno, fue para el ser más pequeño de mi familia que me tiene enamorada y bueno. ¿Y qué conservas de esa niña a día de hoy? Pues la dulzura, muchísimo. Yo creo que la dulzura es algo que se me ha quedado ya para siempre. Y vuelvo también mucho a esa niña para recordarme
lo que he sido siempre, para recordarme Ujú. un poco mi infancia, mi adolescencia, cómo he sido yo, para no olvidarme un poco de mis principios. Ya, eso es básico. Sí. Cuando estás componiendo cualquiera de estas canciones, ¿no? Me da igual, la que quieras, ¿hay un momento en el que hay un chispazo y te sale sola o realmente esa chispa hay que buscarla? Pues mira, esta chispa me apareció, por ejemplo, en Prender una velita. Fue una Vale. canción que la compuse Ujú. tal cual, o sea, yo me senté Sí. y así salió. Ah, qué O sea, yo guapo. creo que esa chispa existe, esa Sí. chispa se encuentra y cuando aparece hay que aprovecharla, totalmente, sí, sí. Y en el caso de prender una velita, ¿cómo fue? ¿Dónde te pilló? No sé si... Me pilló en mi casa, me Ajá. pilló en mi casa, estaba allí con la guitarra y de repente fue como que, yo creo que en menos de media hora ya tenía la canción escrita. ¿Ah, sí? Sí, 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 fue como algo que ya, Hostia. yo creo que era algo que ya tenía como muy reflexionado interiormente Ujú. y sacarlo no me costó tanto. Qué guapo. Sí, Ujú. sí, sí, sí. ¿En qué crees que la gente se va a poder ver reflejada en estas canciones? ¿Qué crees? Me hablabas antes de tu familia, que se va a ver posiblemente muy reflejada, pero el oyente, que lo vaya a escuchar, yo mismo, ¿en qué nos vamos a poder ver reflejados en estas canciones? Hombre, porque bueno, al final yo creo que las canciones tienen mensajes muy cotidianos, ¿no? El amor, el desamor, la familia, tus amigos. Bueno, sí, y yo creo que al final son cosas que pasan al día a día y que la gente de una forma u otra también, bueno, pues eso, que las vive y yo creo que esas canciones al final le pueden representar de una forma u otra. Me hablabas antes de los principios, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿has tenido que defender muy mucho tus principios musicales en una industria en la que hay muchísimo ruido, muchos artistas, mucha producción, y tu proyecto es mucho más sencillo, mucho más medido, mucho más dulce, ¿no? ¿Te ha costado defender esos principios frente a lo que la industria busca a día de hoy? Sí, sí que me costó sobre todo al principio, Ujú. porque al final todo esto me cogió muy joven, yo solo tenía Ya. 18 años y necesitaba mucho por aprender, por madurar y por Ya. saber un poco por dónde quería llevar todo este proceso. Pero he tenido mucha suerte de encontrar a gente, de encontrar un equipo que ha Ujú. entendido desde el minuto cero lo que yo he querido hacer. Entonces yo valoro mucho de ellos el respeto y la paciencia que han puesto en este Ujú. proyecto. Qué bueno. Te voy a dar unos nombres, ¿vale? Vale. Que son, mira, Valeria Castro Quevedo, Cruz Cafune en la música, ¿vale? Andrea Abreu, Aida González Rossi, Merien El Medati en la literatura, ¿no? Que las Islas Canarias a día de hoy están como produciendo y dando un imaginario, dando contenido, dando visiones y tal y cual, enorme. O sea, ¿cuánto tienen que decir los artistas, los músicos, los literatos Totalmente. canarios? Era justo lo que te decía antes, ¿no? Ajá. Creo que Canarias hay mucho por descubrir, hay mucho por hacer Ujú. y creo que se empieza a ver un auge muy importante en lo nuestro, ¿no? Sí. En lo canario. Ujú. Soy muy fan, por ejemplo, de Andrea Abreu. Ujú. Leí hace poquito Panza de burro. su libro Panza de burro. Ujú. Leí también Leche condensada de Sí. Aida. Ajá. Quevedo, que vamos a hablar de Quevedo, por favor, una estrella. Valeria Castro, una mujer que me inspira en mi día a día. Al final, bueno, pues eso, creo que lo nuestro está empezando a tener un nombre. Ujú. Creo que Canarias hay muchas cosas, como te decía antes, hay por descubrir, por Sí. pulir. Y bueno, tengo mucha esperanza en nuestro arte canario, en nuestra raíz y sobre todo la forma en la que tenemos de contarlo. Qué guay. No olvidando nuestras raíces, nuestro léxico, ¿no? Ujú. Al final creo que eso es muy potente y también muy representativo. Ujú. Y ya para acabar, Marilia, si pregunta un poco más bonita, ¿por quién prenderías tú hoy una velita? ¿O por qué? ¿Qué Bueno, cosa? pues yo creo que prendería hoy una velita por estas canciones, Ajá. porque vayan eso, como encontrando nuevos lugares donde crecer, para que nos lleven a diferentes lugares también donde cantarlas, poder compartirlas en directo con mucha gente y eso sobre todo, eso por mi familia, por la gente que ha estado conmigo en todo este proceso, que no me ha soltado nunca la mano y ya está, y por este proceso, ¿Y claro. por ti? Y por mí misma también, claro, eso siempre. Cuando se apaguen las luces y no haya dónde mirar, yo prenderé una velita para poderme sanar. En mi recuerdo perduras como el